Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a la geografía del Yiddish con Barda Fishbein. ¿Qué tal, Barda? Hola Jorge, hola a los oyentes de Radio Sefarad en este nuevo año. Seguimos paseándonos por la geografía del Yiddish. Y esta vez nos llevas a una ciudad que se llama Nemirov. Nemirov, efectivamente, una ciudad foco cultural del judaísmo de la Europa del Este, que se encuentra junto al río Ustia, es un río pequeño, pero es afluente del Bug, que es un río mayor y que atraviesa varios de los pueblos de la geografía del Yiddish. Está en el centro del distrito de la región de Vinnytsia, en Ucrania. Desde 1569, la ciudad perteneció a la mancomunidad polaco-lituana. A partir del 1649, a la región de la autonomía cosaca. Y desde 1678 hasta 1699 fue administrada por el gobernador general turco, que residió allí en dos periodos de 2 años cada uno durante su mandato. Por fin, en el año 1793 pasó a depender de Rusia y desde 1920 se incorporó a la Unión Soviética, pero ya ves que ha tenido todo tipo de nacionalidades de gobiernos. Los judíos se establecieron allí a finales del siglo XVI y ya en los inicios de la siguiente centuria, la suya fue una de las mayores y más influyentes comunidades de la zona. Durante el levantamiento de Khmelnytsky fue uno de los primeros sitios en ser atacados, con un balance trágico. Los cosacos tomaron la ciudad, que era una ciudad fortificada, y su castillo en junio de 1648, y asesinaron a los 6.000 judíos que se habían refugiado allí, en el castillo, incluido el rabino, que era Yehiel Michel. Esta masacre ha sido repetidamente relatada en las crónicas históricas judías y es el símbolo más reconocido de la barbarie de las hordas de Khmelnytsky. El Consejo Judío, a tal punto que el Consejo Judío de las 4 Naciones declaró esa fecha, que en el calendario judío corresponde al 20 de Sivan, como día de luto público y ayuno. La vida judía en Nemirov volvió a ser intensa en la década de 1670, sobre todo porque 1674 aproximadamente estuvo bajo gobierno polaco y siguió creciendo cuando más tarde fue gobernada por los turcos, que ocurrió pocos años después también, 4 o 5 años después. A finales del siglo XVII, tras un acuerdo de paz entre esos dos países, volvió a territorio polaco y numerosos judíos empezaron a llegar para residir en Nemirov, fortaleciendo la comunidad. A finales del siglo XVIII había unos 600 judíos y así siguió acrecentándose su número y su prosperidad. Pudieron ser propietarios de viviendas y de comercios o ganarse la vida dedicándose a diversos oficios. Los adeptos del hasidismo llegaron a Nemirov entre 1760 y 1780. Algunos de ellos eran estrechos colaboradores del fundador de la corriente, de Rabbi Israel Ben Eliezer, el Baal Shem Tov. En el grupo, por ejemplo, se encontraba su escriba llamado Alexander, que en Nemirov se ocupó de la matanza de animales para el consumo kosher. Más tarde, tras la muerte de Rabbi Nachman de Breslav, bisnieto del fundador del Baal Shem Tov, que ocurrió en 1810, llegaron también a la localidad los hasidim seguidores del Breslaver, de la mano de su secretario y albacea, Natán Onosn Sternhartz, que precisamente era nativo de Nemirov. También hubo un activo movimiento de Maskilim en Nemirov. Esta es una circunstancia que se da normalmente, que donde ha habido un fuerte movimiento hasídico, también ha habido un fuerte movimiento de seguidores del iluminismo. Hacia la mitad del siglo XIX la ciudad tenía una gran sinagoga, 3 casas de oración, que al siglo siguiente ya serían 7,
un hospital fundado en 1830 y reformado 50 años después. En ese momento asistían 63 alumnos judíos al gimnasium que había en Nemirov y en total estudiaban 440 jóvenes, con lo cual es una proporción alta. Antes del inicio de la Primera Guerra Mundial, el Talmud Torá pasó a impartir sus clases en lengua hebrea. Al comenzar el siglo XX, activaban en Nemirov varias organizaciones sionistas y también el Bund. Tras la Guerra Civil de los años de la Revolución iniciada en 1917, llegaron a Nemirov judíos que venían refugiados de sitios cercanos. En 1922, el Comité Público Judío creó un hogar y un hospital infantil. Unos años después, los judíos trabajaban en 3 coljoses o granjas colectivas agrícolas propias de la sovietización, y en 1924 nació una colonia escuela para niños de las víctimas de pogromos de la región. Los pogromos fueron producidos durante la guerra revolucionaria entre el ejército, digamos, los prosoviéticos y los llamados ejército blanco. En este establecimiento de enseñanza llegaron a haber 240 alumnos alrededor de 1930. Un año antes, como sucedió en varios sitios a raíz de la toma del poder por los soviéticos, el yiddish había pasado a ser la lengua de enseñanza de una escuela judía creada en 1920 y en la que se estudiaba también hebreo. En el año 1926, una escuela rusa, cuyos alumnos eran judíos en un 98%, se transformó también en escuela judía. Hacia 1939, vísperas de la Segunda Guerra Mundial, había 3.000 judíos viviendo en la ciudad, que representaba el 37% de la población total. Los nazis ocuparon Nemirov desde julio de 1941 hasta marzo de 1944. Al principio forzaron a los judíos a trabajar para las unidades militares alemanas. Pronto crearon un gueto, cerrando el espacio de 3 calles, y enviaron a los judíos a trabajar también como forzados en la construcción de un camino entre Nemirov y Gaisin, una localidad cercana. En noviembre del año de la ocupación, 1941, una unidad de los Einsatzgruppen asesinó a unos 2.000 judíos, a los que arrojaron a unas fosas comunes del cementerio polaco. En junio de 1942, el gueto fue liquidado. Los judíos fueron conducidos a la gran sinagoga, donde entre 200 y 300 hombres y mujeres, jóvenes y fuertes, fueron enviados a un campo de trabajos. Al resto, unos 500 los fusilaron tras las tapias del cementerio polaco y los enterraron en fosas comunes, también excavadas previamente por los propios prisioneros. En mayo de 1943, los nazis asesinaron a los últimos 250 judíos del campo y solamente quedaron en Nemirov 360 artesanos judíos porque les convenía a las tropas de ocupación, pero también fueron fusilados en el verano de ese mismo año. Se calcula que en total las víctimas judías de la ciudad fueron alrededor de 3.500. Porque a la población local de unas 3.000 personas se unían, como en otros lugares más grandes, los de las aldeas más pequeñas circundantes. Tras la liberación regresaron varias docenas de familias judías. De entre estas personas había sobre todo educadores y profesionales relacionados con los servicios de salud, generalmente, digamos, adeptos o proclives al régimen soviético. Pero debido a la declinación natural de la población, el envejecimiento y la emigración masiva ocurrida durante los años 90 del siglo pasado, prácticamente no quedaron judíos en Nemirov. En 1989 quedó establecido que eran unos 96 y en 2012 quedaban solo unos pocos. Hay algunos historiadores que dicen que únicamente quedaban 2 judíos. Como en todos los Steidler, también en Nemirov nacieron personas que destacaron por su quehacer
en distintos sectores de la política, la ciencia, las artes, el deporte, etc. Ya hemos mencionado antes a Nathan Onosson en Yiddish Sternharz, cuyo mérito fue que se constituyó en secretario de la gran figura hasídica que representó Rabbi Nachman de Bratslav en vida, poniendo por escrito todas las historias y las drayot, los discursos, digamos, que éste improvisaba y relataba de viva voz a sus adeptos. Pero tras su muerte las publicó Rabbi Nachman, Rabbi Nathan. Rabbi Nachman ideó historias fantasiosas que han llegado hasta nosotros y que se han publicado tanto en lengua original en Yiddish como traducidas a diversos idiomas, y no hace mucho tiempo también al castellano, fueron editadas en España. En el capítulo de las ciencias vamos a mencionar a Yaakov Abra, nacido Abramson, conocido representante de la Haskalá de Nemirov, cuya labor fue muy importante en el campo de la medicina. Entre otras cosas, introdujo en 1805 las vacunas contra la viruela y se distinguió por un trabajo infatigable durante una epidemia de cólera que hubo en el año 1831 en la región. También científica, aunque de otra disciplina, fue Ida Rhodes, que nació con el nombre de Hadassah Itzkovich en una pequeña aldea cercana a Nemirov. Tenía 13 años cuando en 1913, junto a sus padres, David y Bessie, emigró a Estados Unidos. Allí se convirtió en una importante matemática, miembro de un equipo de mujeres que tuvo una gran influencia en el desarrollo temprano de computadoras en ese país. Coincidió varias veces con Albert Einstein en seminarios de varias universidades y ocupó numerosos cargos relacionados con cálculos matemáticos antes de unirse en 1940 al proyecto de tablas matemáticas donde trabajó con la reconocida Gertrude Blank. Y vamos ya con otra área que nos lleva al campo político. En el mismo merece ser mencionado el nativo de Nemirov, Mordejai Namir, nacido Nemirovsky. Esto fue muy común entre los judíos que durante la época medieval, cuando tuvieron que adoptar apellidos, lo hicieron haciendo referencia a su localidad de origen. Así encontramos Tulchinsky de Tulchin, Chichinevsky de Chichinev, una localidad que ya hemos visitado en nuestro recorrido por la geografía del Yiddish, y otros apellidos similares. Namir fue un político israelí, alcalde de Tel Aviv entre 1959 y 1969, miembro de la Knesset del Parlamento israelí y ministro de Gobierno, y uno de los líderes del Partido Laborista israelí. Tal como hemos dicho, la ciudad de Nemirov era un importante foco de hasidismo, y eso le sirvió de inspiración al gran escritor en lengua yiddish Yitzhak Leibush Peretz. Uno de sus relatos, probablemente el más conocido y especialmente entrañable, tiene como protagonista a un rabino apodado el Nemirover. El argumento consiste en que cuando un forastero se sorprende por la ausencia del rabino en tiempos de slijes, de slijot o de perdones, los días que transcurren entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, y pregunta por el Nemirover, los nativos le responden que seguramente estará en el cielo intercediendo ante Dios por los pecadores de la comunidad. Pero el forastero no se conforma con esa ingenua respuesta y decide averiguar la verdad, de modo que sigue al rabino para ver qué hace y a dónde va, y así descubre que, disfrazado de leñador gentil, el Nemirover va al bosque a cortar leña para llevársela a una anciana enferma y muy pobre, y le enciende la chimenea para caldear su casucha, y al mismo tiempo que hace todas estas cosas, recita las plegarias de slijes, sin olvidar, digamos, sus obligaciones de esos días. El cuento se titula Oimnit Nojejer, que traducido significa sino más arriba, ya que esta es la conclusión que extrae el desconfiado forastero cuando recuerda que los nativos le han dicho que si el Nemirover desaparecía en esos días, sería porque estaba en el cielo hablando con Dios. Y lo que él decía para sí mismo, este forastero, es: si no está más alto aún que el cielo.
He querido mencionar este relato de Pérez porque la verdad es que con él dejó inmortalizada la ciudad y a sus gentes de algún modo. Pues nada, esto ha sido Nemirov en la leyenda, en la realidad, en la historia, y será un nuevo pueblo, una nueva localidad, una nueva ciudad dentro de 2 semanas, nuevamente aquí en la geografía del Yiddish. Muchas gracias, Varda Fishbein. Gracias a ti, Jorge.